Hay objetos que deberían de traer consuelo, recuerdos de la infancia, risas, juegos e inocencia. Pero a veces, lo que fue creado para acompañar se queda cuando ya no debe estar. A veces los ojos de plástico miran más allá de la cuenta. A veces, el silencio de una habitación vacía no es tan vacía como crees. Estas no son leyendas urbanas, son historias reales contadas por quienes sobrevivieron para hablar. Historias de cosas que alguna vez parecieron inofensivas, hasta que dejaron de serlo. Hoy descubrirás que no todos los juegos terminan cuando cae la noche. Te presento los juguetes que han marcado la historia de una manera tenebrosa. Antes de Chucky e incluso antes que Annabelle existió alguien más. El día de hoy te traigo la historia de Robert. Robert es un muñeco vestido de marinero y su maldición ha perdurado por más de un siglo. Todo comenzó en 1904 en la ciudad de Key West, Florida, en una casona conocida como la Casa Otto. Un niño llamado Robert Eugene Otto, de apenas 4 años, recibió un regalo especial, un muñeco hecho a medida con un uniforme de marinero, ojos de botón y una expresión inquietante. El regalo fue entregado por una trabajadora de la familia, quien, según cuentan las leyendas locales, practicaba vudú y magia negra. Se dice que la sirvienta fue despedida injustamente y, como venganza, le entregó el muñeco al niño ya maldito. El pequeño lo llamó igual que él, Robert, y se dice que desde que ese muñeco llegó a su vida, todo cambió. Siempre estaban juntos, jugaban juntos, lo trataba como si fuera un amigo más, como si fuera un humano. No tardaron en empezar los sucesos extraños. Los padres escuchaban al niño hablarle al muñeco en voz baja, pero también escuchaban otra voz que le respondía, una mucho más grave. Los trabajadores aseguraban haber visto al muñeco parpadear, moverse por la casa, cambiar de posición. Todos huían. Las puertas se abrían por sí solas. Las risas venían del cuarto de juegos y objetos volaban por los aires. Cuando algo se rompía o desaparecía, Eugene siempre decía lo mismo. Robert lo hizo. Al principio pensaron que era parte de su imaginación, pero una noche todo cambió. Los gritos despertaron a toda la casa. Los padres corrieron al cuarto del niño y lo encontraron acurrucado en la cama, temblando. Todos los muebles estaban volcados o rotos, y Robert estaba sentado a los pies de la cama, con una expresión casi burlona. A medida de que Eugene fue creciendo, se convirtió en un gran artista, y Robert siempre estuvo a su lado. Se casó, pero un día, cuando sus padres fallecen, decide volver a la casa de su infancia, y por supuesto que se llevó a Robert con él, pero esta vez ya no iba solo, iba con su esposa. Y ahí volvió a colocar a Robert en su habitación especial, frente a una ventana en el piso superior. La esposa de Eugene odiaba al muñeco. Decía que lo escuchaba caminar por la noche, reírse y que se le quedaba viendo con odio. Eugene, sin embargo, se negaba a deshacerse de él. Vecinos y turistas que pasaban por la casa reportaban haber visto a Robert moverse solo detrás del vidrio. Algunos decían que incluso cambiaba de expresión. Cuando Eugene falleció en 1974, la casa fue vendida, pero Robert se quedó ahí, en el sótano. La familia que compró esa casa decidió quedarse con él, pero una noche, la más pequeña de esa familia se despertó y en medio de gritos decía que el muñeco quería matarla. La familia se deshizo del muñeco y finalmente fue donado al Museo S. Martello de Key West, donde se encuentra desde entonces, bajo una caja de vidrio y bendecido. Hoy, cualquiera puede visitar a Robert, pero hay una regla muy clara. Debes pedirle permiso antes de tomarle una foto. Si no lo haces, cosas malas suceden. Los empleados del museo afirman que reciben cientos de cartas al año, de personas que lo han fotografiado sin su permiso. Algunos de estos han sufrido accidentes en coche, enfermedades graves, ruinas financieras y muerte de seres queridos. En cada carta las personas le suplican, por favor Robert, lo siento, perdóname. Algunos datos de este muñeco es que fue fabricado en Stave, una compañía alemana que solía hacer muñecos personalizados. Está hecho de tela, paja y alambre, con un uniforme de marinero y un peluche en sus brazos.
Mide aproximadamente 1 metro y está exhibido desde 1994. En 2020, se dice que una cámara del museo captó cómo la silla donde está Robert se movía sola. Muchas personas no creen que lo de Robert sea real, incluso se han llegado a burlar de él diciendo que todo esto es sugestión o la imaginación de un niño. Pero entonces, ¿por qué pasan tantas cosas extrañas en su presencia? La historia de Annabelle, la muñeca maldita que sembró terror, incluso en investigadores paranormales experimentados. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves a los juguetes antiguos. Todo comenzó en 1970, cuando una joven estudiante de enfermería llamada Donna recibió una muñeca de trapo como regalo de cumpleaños. Era de parte de su madre, una muñeca con el cabello rojo de hilo y una sonrisa cosida, nada fuera de lo normal. Hasta que comenzaron los sucesos extraños. Al principio eran cosas pequeñas. La muñeca se cambiaba ligeramente de posición y Donna pensaba que se trataba de una broma de su compañera de cuarto. Pero de pronto, la muñeca comenzó a aparecer en distintas habitaciones, incluso cuando nadie estaba en casa. La situación empeoró y es que una noche Donna encontró un pergamino escrito a mano. Parecía que había sido escrito por un niño, en el cual decía "Ayúdanos". Lo más extraño de todo esto es que ese tipo de papel no estaba en el apartamento y nadie sabía quién lo había escrito. Y luego de eso la muñeca apareció con manchas rojas en sus manos. Sangre, pintura, nunca supieron explicarlo. Preocupadas, Donna y su compañera llamaron a una medium. La mujer al sostener la muñeca reveló la verdad perturbadora. El espíritu de una niña de 7 años llamado Annabelle Higgins habitaba esa muñeca. Según la medium, la niña había muerto en un campo donde se construyó el edificio, y ahora su espíritu vagaba, buscando amor y aceptación. Conmovidas por la historia, las chicas decidieron permitir que Annabelle se quedara con ellas. Pero lo que parecía un acto tan compasivo se convirtió en un error fatal. Un amigo de Donna, llamado Lou, nunca confió en esa muñeca. Decía sentir algo oscuro cada vez que estaba cerca de ella, y es que una noche tuvo una pesadilla tan vívida. La muñeca lo miraba fijamente, subía lentamente a su cama y lo estrangulaba, mientras él dormía. De pronto se despertó sudando, solo para encontrar a la muñeca sentada en su pecho. Días después, Lou escuchó ruidos extraños provenientes del departamento. Cuando decidió entrar para ver qué es lo que estaba ocurriendo, una fuerza sobrehumana lo empujó, causándole heridas en el pecho. Por supuesto que no había nadie más que Annabelle dentro de ese lugar. Desesperadas, las chicas acudieron a los más famosos investigadores paranormales de esa época, Ed y Lorraine Warren. Al examinar a Annabelle descubrieron que no era el espíritu de una niña, sino más bien una entidad demoníaca que estaba usando esa historia como disfraz. Los Warren decidieron realizar una limpieza espiritual y con ello se llevaron a la muñeca. Durante el trayecto en su automóvil los frenos fallaron varias veces. Parecía que Annabelle no quería irse. Después de eso, Annabelle fue colocada en una caja de cristal sagrada en el Museo del Ocultismo de los Warren. Este se encuentra en Connecticut y desde entonces permanece ahí bajo estricta vigilancia y sellos de protección. Pero incluso dentro de esa caja su energía se siente tan fuerte. Se dice que en una ocasión un visitante se burló de ella y al ir de regreso a casa sufrió un accidente en motocicleta en el cual perdió la vida. Hoy en día la historia de Annabelle ha inspirado películas, libros, leyendas, pero detrás del cine hay una verdad documentada, temida e incluso por expertos de lo paranormal. Así que la próxima vez que veas a una muñeca en una vitrina, piensa 2 veces antes de llevártela a casa, puede que no estés sola. Durante décadas, Annabelle ha permanecido bajo estricta vigilancia. Uno de los responsables más cercanos de su custodia es Dan Rivera, investigador paranormal y miembro de la organización fundada por los Warren. Dan no solamente la protegía, sino que también era el encargado de llevársela a giras y mostrarla al público. Pero el 13 de julio del 2025, Dan Rivera fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Pensilvania. Tenía 54 años de edad y se dice que esa noche había tenido una presentación con Annabelle. La policía no encontró señales de violencia ni lesiones visibles. La causa oficial aún está en investigación. Lo único confirmado es:
Annabel no estaba con él en ese momento. La muñeca estaba guardada en otro espacio. There are lots of teddy bears, but only one Teddy Ruxpin. Hi, my name is Teddy Ruxpin. Can you and I be friends? Sure, Teddy. Your friend is what I'd like to He's be. alive. How does he do that? He's a magic bear. One day, we found an old treasure map. The treasure was supposed to be my friend Teddy Ruxpin. Teddy Ruxpin, batteries not included. En los años 80, no hubo juguete más querido que Teddy Ruxpin. Un osito animatrónico que movía la boca y los ojos mientras te contaba cuentos. Era tierno y divertido, pero lo que nadie sabía es que también podría ser escalofriante. Algunos dicen que Teddy hablaba, incluso cuando no tenía baterías. Teddy Ruxpin fue lanzado en 1985 por la empresa Worlds of Wonder. Tiene una tecnología bastante revolucionaria para su época, ya que tú insertabas un cassette en la parte de atrás de su espalda y este muñeco decía lo que ese cassette te contenía, ya sea un cuento o una frase, pero lo sincronizaba con el movimiento de su boca. Aunque muchas personas decían que la mirada de este muñeco era bastante humana, muy extraña y perturbadora. Y como muchos juguetes animatrónicos, a veces se activaba solo o se atascaba, justo a mitad de una frase, pero hay casos donde hizo algo muchísimo más inquietante. Uno de los primeros testimonios documentados proviene de 1991. Una familia en Michigan guardó a Teddy Ruxpin en una caja de mudanza. No tenía baterías, no tenía cassette y aún así, una noche mientras todos dormían, la madre escuchó algo desde el ático. Pensó, quizás mi imaginación, pero al subir, encontró una caja completamente abierta y a Teddy sentado al borde de una mesa y sus ojos estaban abiertos. Ingenieros afirmaron que podría haber sido residuos eléctricos o errores mecánicos, pero todo eso no explica el caso de Lisa C., quien relató que su Teddy le habló 2 palabras claras y sin cassette y sin baterías, palabras que no venían en ningún cuento grabado. Ella decidió tirar a este muñeco a la basura, pero al día siguiente ahí estaba Teddy Ruxpin sentado en el porche de su casa. En 2012, George B., coleccionista de juguetes retro, encontró un Teddy Ruxpin en una tienda de segunda mano. Lo compró para restaurarlo, pero la primera noche en casa, sin ponerle baterías, el juguete había hablado por sí solo. George asegura que el juguete sabía cosas de su infancia, cosas que no le había contado a nadie. Lo grabó, pero extrañamente el audio siempre se corrompía. Finalmente, lo encerró en una caja sellada con cinta y un crucifijo. Algunos creen que un espíritu se apoderó de este tipo de muñecos. Otras personas dicen que probablemente el muñeco se aprendía cosas de los niños para después repetirlas. Teddy Ruxpin vuelve al mercado en 2017 con versiones digitales, Bluetooth y una cara animada por LED. Pero aquellos que vivieron con el Teddy original saben que era algo más distinto, algo más físico, real y más vivo. Hi there. It's nice to be with you again. Have I ever told you the story about Tweek's medicine wagon? Teddy, do you have to tell that one? Yes, Teddy. Why don't you tell a different story today? You know, sometimes we all do things that we don't want to remember, including me.